Bueno, hoy les enseñaré a cómo crear una base de datos en Postgre. Nuestra base de datos se llamará librería. Entonces entramos a Postgre y le damos en Database, clic derecho, Create Database. Le ponemos el nombre que será librería y le damos Save. Esperamos a que la base de datos se genere. Ok, ahora damos clic en librería y aquí abajo a la derecha nos aparecerá Database Connected. Vamos a esquemas, Public, aquí es donde podremos crear nuestras tablas y damos en tablas, clic derecho, Create Table. Nuestra primera tabla creada llevará de nombre representante. Ponemos el nombre. Ahora vamos a la pestaña columnas para agregar las columnas que tendrá esta tabla. Le damos en el botón de más. Nuestra primera columna será ID representante. El tipo de datos será small int. Esta la declararemos como primary key. Agregamos otra columna que será nombre y que llevará de tipo de dato char. Aquí en esta base de datos le ponemos de tipo de dato char porque aquí no podemos agregarle el varchar. Al parecer esta base de datos no la tiene. Agregamos la siguiente columna, le ponemos de nombre del contacto y de tipo de datos le ponemos numeric, ya que es un número. Le damos una longitud de 10 y agregamos la siguiente y última columna que se llamará correo elect, que será el correo electrónico. El tipo de datos será bit variant. Agregamos bit variant porque el tipo de dato es variable, puede ser alfanumérico y con signos, y al darle tipo de dato bit variant puede ser cualquier dato. Ok, ahora nos vamos a la pestaña de constraint que está aquí arriba y nos vamos a primary key. Aquí en este cuadrito donde está un lápiz le damos para editar el nombre y le ponemos ID representante. Hacemos esto para que de forma automática no nos aparezca el nombre ID representante PK. El PK es un abreviado de primary key. Le damos guardar. Ok, ahora en tables de nuevo hacemos lo mismo, damos clic derecho y creamos otra tabla. Esta tabla llevará de nombre editorial. De nuevo vamos a la pestaña de columnas y empezamos a agregar las columnas. La primera columna va a ser ID editorial y de tipo de dato le ponemos bit variant y le damos una longitud de 4. La agregamos como llave primaria. Agregamos la siguiente columna y le ponemos ahora de nombre a la columna nombre. Le ponemos tipo de dato char y agregamos la siguiente, que será dirección. El tipo de dato será de nuevo bit variant y le damos una longitud de 70. Si observan que ponemos muchas veces el tipo de dato bit variant, es porque algunos tipos de datos en esta base de datos no los tiene. Y para resumirlo o para que use cualquier tipo de dato que sea alfanumérico y signo, le ponemos en la variable bit variant. Agregamos otra columna, perdón, que se llamará teléfono. Tipo de datos será numeric, de nuevo porque es un teléfono. Y le damos una longitud de 10. Agregamos la última columna, que será ID representante. Y le damos tipo de dato small int. De nuevo, como lo demás, nos vamos a la pestaña constraint.
aquí de nuevo el lapicito, le damos name, ID editorial. Este paso lo haremos cada vez que agreguemos una llave primaria, para que no se nos agregue de forma default como ID editorial PK, para que no haya errores. Le damos save. Agregamos la siguiente tabla, que será venta. Agregamos la columna, agregamos una columna nueva que se llamará folio, con el tipo de dato integer, y lo agregamos como primary key. Agregamos la siguiente columna, que será fecha, tipo de dato date, y así sucesivamente. Con tipo de dato integer, agregamos la siguiente columna, que será mid pago, con tipo de dato bit varying. Le damos un alcance de 4. Agregamos la siguiente columna, que será total, con el tipo de dato bit varying, igual porque es número y puede llevar algún signo, que le damos una longitud o alcance de 10. De nuevo hacemos el mismo paso: constraint, editar, folio, y le damos save. Bueno, agregamos la siguiente tabla, que llevará de nombre pago. Agregamos la primera columna, que es mid pago, y la damos tipo de dato bit varying y la declaramos primary key. De alcance le vamos a dar 4. Agregamos la siguiente columna, que es descripción, y le damos bit varying, y le vamos a dar un alcance de 30. Agregamos de nuevo el constraint, editamos, mid pago, y le damos save. Ok, la siguiente, create table. La siguiente tabla que agregaremos será venta. Agregamos las columnas, que serán la columna que será folio, integer, le damos el tipo de dato y la declaramos primaria. Agregamos la siguiente columna, que será fecha, le damos tipo de dato date, agregamos la siguiente columna, ID cliente, le damos integer, tipo de dato, agregamos la siguiente columna, que es mid pago, tipo de dato bit varying, le damos una longitud de 4, agregamos el siguiente columna, que es total, ponemos bit varying con una longitud de 10, agregamos el constraint, edit constraint, folio, y save. Agregamos la siguiente tabla, que será cliente. Ponemos el nombre de cliente, vamos en columna,
agregamos el nombre ID cliente, le damos integer, le ponemos como primary key, agregamos la siguiente columna, RFC, le damos bit variant, le damos un alcance de 13, agregamos la siguiente columna, nombre, tipo de dato char, agregamos la siguiente columna que es correo con tipo de dato bit variant, le vamos a dar una longitud de 30 y así dirección, agregamos la última columna que será teléfono, le damos el tipo de dato integer, vamos a constraint ID cliente y le damos save. Como verán, ya tenemos 5 tablas creadas en nuestra base de datos. Procedimos a agregar la sexta, que será detalle. Agregamos la columna, empezamos ID libro, nuestra primera columna. En este caso, aquí no habrá primary key. Y si pueden observar, no estamos agregando las llaves foráneas, ya que esperaría crear todas las tablas para poderle agregar las llaves foráneas de una forma más sencilla. Agregamos la siguiente columna, que será cantidad, le damos el tipo de datos molint, total, nuestra siguiente columna, tipo de dato bit variant, la última columna que lleva folio, integer, aquí en total se me olvidó agregar el alcance que será de 10 y le damos save. Ok, ahora agregamos otra tabla que llevará de nombre libro. Agregamos las columnas. Nuestra primera columna será ID libro. En este caso sí será llave primaria. Ahora agregamos la siguiente columna que es ISBN. Le agregamos el tipo de dato que es bit variant y le damos una longitud de 6. Seguimos agregando todas las columnas que nos faltan de nuestra tabla. La siguiente es título con tipo de dato bit variant con una longitud de 50. Le vamos a dar una longitud de 4. La última será ID de clasificación, bit variant, el tipo de dato, en la longitud de 4. Ok, hacemos el constraint, le agregamos el nombre, ID libro, le damos save. Llevamos ya 2, 4, 6, 7 tablas. Agregamos la tabla número 8. La siguiente tabla que agregaremos será clasificación. Aquí solo hay 2 columnas. La primera columna que es ID clasificación. ID clasificación. Con tipo de dato bit variant. Una longitud de 4.
Vemos la última, nombre, text. Agregamos la llave primaria de ID clasificación, constraint. Le damos save. Llevamos 8, agregamos nuestra última tabla, que es autor. Le damos columnas. Nuestra primera columna será ID autor. Le damos un tipo de dato small int. Agregamos la llave primaria de ID autor. Agregamos la otra columna, nombre, tipo de dato char. Siguiente columna, nacionalidad, tipo de dato char de nuevo. La siguiente columna, correo, con tipo de dato bitBarillion, con un alcance de 35. Siguiente conexión de datos, bio, con text de tipo de dato. La última columna será URL autor, con tipo de dato bitBarillion, con un alcance de 35. Hacemos el constraint de ID autor y le damos save. Ok, ya que tenemos declaradas todas nuestras tablas, empezaremos a declarar nuestras llaves foráneas. Abrimos en la tabla autor, están las columnas. Checamos en nuestro diagrama si autor lleva llave foránea y vemos que no. Ok, ahora vamos a la siguiente tabla, que será clasificación. Checamos si tendrá llaves foráneas. Clasificación no lleva llaves foráneas, solo llaves primarias. Ok, vamos con la siguiente tabla, que será cliente. Checamos en el diagrama si llevará llaves foráneas. Tampoco lleva llaves foráneas. Seguimos en la siguiente tabla, detalle. Checamos en el diagrama si tiene llaves foráneas. Ok, observamos que detalle sí lleva dos llaves foráneas, que es ID libro, y folio. Ok, ID libro se encuentra en la tabla del libro. Entonces declararemos aquí, abrimos la llave de detalle, la columna, abrimos la llave de constraint. Damos clic derecho y damos foreign key. Observamos la llave foránea que lleva nuestro detalle, que será la primera ID libro. Vamos a columnas, que nuestra columna local será ID libro. De referencia usaremos public libro, que es la tabla donde agarraremos la primary key para hacer la foránea. Agregamos de referencia ID libro, le damos en el botón de más y le damos guardar, save. Aquí vemos que se agregó nuestra llave foránea. Agregamos de nuevo otra llave foránea, que será folio. Ponemos el nombre folio. Vamos a columnas y lo mismo, nuestra columna local, columna que queremos hacer de foránea será folio. Usamos de referencia la tabla en donde se encuentra el folio. Aquí en este caso es venta. Usamos public venta, que se encuentra aquí, y usamos folio. Le damos en el botón de más y le damos save. Ok, podemos observar que en esta tabla de detalle ya se encuentran las dos llaves foráneas. Ahora vamos a nuestra siguiente tabla que tenemos aquí, que será editorial. Observamos en editorial, en el diagrama, si lleva llave foránea y ok, lleva una,
que es ID representante, que viene de la tabla de representante. Ok, entonces agregamos el constraints, vemos que tiene primary key, agregamos llave foránea, ponemos ID representante, vamos a columna, agregamos ID representante, agregamos de referencia public representante, que es la tabla, y agregamos ID representante que queremos hacer foráneo. Le damos save, guardar. Esa es la única llave foránea que tiene nuestra tabla. Vamos a la siguiente tabla, que es libro. El libro observamos en el diagrama que cuenta con 3 llaves foráneas, que es ID autor, ID editorial y ID clasificación. ID autor lo podemos encontrar en la tabla de autor. ID editorial la podemos encontrar en la tabla de editorial, y ID clasificación lo encontramos en la tabla de clasificación. Entonces vamos a agregarlo en el constraints, clic derecho, create foreign key, y agregamos la primera, que será ID autor. Vamos a columnas, le damos ID autor, que es nuestra columna que queremos de referencia para hacer la foránea. Vamos a usar la tabla public autor y ponemos otra vez ID autor. Le damos save. Agregamos la siguiente llave foránea, que será ID clasificación. ID clasificación. Vamos a columnas, agregamos ID clasificación, usamos la tabla de public clasificación y usamos de referencia ID clasificación. Le damos al botón de más y le damos save. Agregamos la siguiente y última llave foránea, que se llama ID editorial. Vamos a columnas, agregamos la local column, que es ID editorial, con la public editorial, que es la tabla donde se encuentra, y agregamos de referencia ID editorial. Le damos el botón de más y le damos save. Ok, observamos que guardamos nuestras tres llaves foráneas que tiene nuestro tabla libro. Ahora vamos con nuestra siguiente tabla, que es pago. Observamos en el diagrama y no tiene llaves foráneas. Vamos a la siguiente tabla, que es representante. Checamos en nuestro diagrama, representante tampoco cuenta con llaves foráneas. Vamos a nuestra última tabla, que será venta. Checamos en nuestro diagrama si venta tiene llaves foráneas y nos damos cuenta que tiene 2 llaves foráneas, que va una que es ID cliente, que se encuentra en la tabla cliente, y meet pago, que se encuentra en la tabla pago. Entonces agregamos constraints, clic derecho, create foreign key. Agregamos nuestra primera llave foránea, que es ID cliente, columnas, ID cliente de local column, referencia public cliente, es la tabla que vamos a usar. Damos de referencia, le damos guardar. Agregamos nuestra siguiente llave foránea, que es meet pago. Nos vamos a columnas, seleccionamos la columna local, que es meet pago, la tabla de referencia, que sea public pago, y la referencia, que será meet pago. Le damos más y le damos guardar. Observamos que ya cumplimos, ya hicimos nuestra base de datos. Tenemos nuestras 9 tablas. Todas nuestras tablas cuentan con llave primaria, su llave primaria, y las otras cuentan con sus llaves foráneas, así respectivamente. Aquí ya vemos que todas están bien y que tienen todas sus llaves primarias y llaves foráneas como lo marcan en el diagrama.
su relación se hace automáticamente poniendo las llaves foráneas y primarias. Eso sería todo por el video. Gracias.